El animal no apareció de repente. Eso es lo primero que hay que entender. No fue un ataque impulsivo. No fue un hammer. No fue mala suerte. El animal volvió porque alguien volvió a cruzar el límite. El cartel seguía ahí, exactamente en el mismo lugar. Mismas letras rojas, desgastadas por el sol. Mismo mensaje simple, casi cansado de existir. No advertía con dramatismo. No explicaba historias. Solo marcaba una frontera clara entre lo permitido y lo irreversible. Quienes llegaron ese día, lo vieron. Nadie puede decir que no lo vieron, pero lo miraron como se mira algo incómodo durante un viaje, algo que estorba la experiencia, algo que no combina con la idea que ya tenían en la cabeza. Porque cuando una persona viaja, no busca peligro, busca sentirse distinta, busca decir yo estuve ahí, y muchas veces, sin notarlo, confunde una advertencia con una invitación. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es ahora mismo. El grupo llegó temprano. El lugar estaba tranquilo, casi amable. El camino hasta ese punto había sido sencillo, demasiado sencillo para justificar la existencia del aviso. No había vallas, no había guardias, solo el cartel y un sendero que seguía adelante como si nada. En uno de ellos sonrió. Otro hizo una broma corta. Rieron, no porque fuera gracioso, sino porque reír era más cómodo que detenerse a pensar. Alguien sacó una foto. El cartel quedó al fondo fuera de foco, como un detalle sin importancia. Nadie dijo, mejor no. El silencio fue suficiente para avanzar. Dieron el primer paso más allá del aviso sin ceremonia. Y lo más peligroso fue que, al hacerlo, nada cambió de inmediato. El sendero seguía igual. El aire era el mismo. El cuerpo no reaccionó. Y esa normalidad fue la primera mentira. Desde lejos, el lugar parecía seguro, incluso hermoso. Árboles altos, luz filtrándose entre las hojas, una brisa constante que hacía olvidar cualquier sensación de riesgo. Todo indicaba que el cartel había sido exagerado. El sendero se abría lo suficiente como para permitir una caminata relajada. Hablaron de otras cosas, del viaje, de lo que vendría después. Conversaciones pequeñas que solo existen cuando una persona se siente completamente a salvo. Alguien comentó que probablemente el aviso estaba ahí por algo antiguo, un accidente aislado, una historia que se fue inflando con el tiempo. Nadie lo contradijo, porque esa explicación nos tranquilizaba a todos. El problema con los lugares peligrosos es que rara vez parecen peligrosos al principio. Poco a poco, el sonido de otros visitantes fue desapareciendo. Primero, se sintió como un privilegio tener el lugar para nosotros solos. Pero la ausencia empezó a durar demasiado. El sendero se estrechó apenas, lo justo para que el cuerpo se adaptara sin protestar. Y cuando el cuerpo se adapta, la mente lo interpreta como validación. No parece tan grave, dijo alguien, y esa frase selló la percepción colectiva. Lo más inquietante no fue el cartel, fue entender que alguien ya había cruzado antes. Siguieron adelante, convencidos de que el peligro, si existía, ya habría dado una señal clara. No entendían aún que el peligro no siempre avisa dos veces. Las señales empezaron a aparecer de forma sutil, tan integradas al entorno que era fácil justificarlas. Primero, la ausencia total de otras personas. Luego, marcas en el suelo que no parecían huellas humanas normales. Zonas donde la vegetación estaba aplastada de forma irregular, como si algo cruzara el sendero sin seguirlo. Escucharon ruidos breves entre los árboles. Nada que no pudiera explicarse con viento o animales pequeños. Siempre hay una explicación tranquilizadora disponible para quien no quiere detenerse. El aire empezó a sentirse distinto, más denso, más presente en los pulmones. El cuerpo lo notó antes que la mente, pero nadie verbalizó la incomodidad. Nombrar algo lo vuelve real. Aparecieron restos de una estructura vieja, madera podrida, metaloxid, algo que había sido abandonado sin intención de volver. Nadie se preguntó por qué. El sendero giró levemente y la luz empezó a romperse en sombras irregulares. No era oscuridad, era peor, era confusión visual. Uno de ellos sugirió marcar el camino para no perderse. Lo dijo en tono casual. Nadie reaccionó, porque pensar en perderse ya era aceptar que algo estaba mal. Las señales estaban ahí, cada vez más claras. Pero para escucharlas, alguien habría tenido que admitir que el aviso inicial tenía razón, y nadie quería hacerlo. Hay un momento en toda aventura que nunca se anuncia. Es el punto sin retorno. No hay una señal, no hay una advertencia. Simplemente sucede. Para ellos, fue cuando el sendero dejó de ser un sendero. No es que desapareciera, solo perdió su forma, volviéndose incierto. El camino de regreso empezó a sentirse extrañamente más lejano. Alguien dijo, sigamos solo un poco más.
Esa simple frase, tan inocente, a menudo nos empuja hacia lo irreversible. El terreno se complicó, las ramas, las pendientes, el cuerpo se cansaba, pero la mente se negaba a aceptarlo. El silencio se hizo más profundo, no por miedo, sino porque las palabras ya no encajaban. Sin darse cuenta, ya no estaban explorando, estaban siendo absorbidos por el lugar. La vegetación los separó, y en esa distancia se convirtieron en algo diferente. La versión de ellos que empezó el camino ya no existía. Se había quedado atrás, en un mundo que ya no era el suyo. El silencio no llegó de golpe en sí, fue formando, como si el lugar hubiera decidido apagar, uno por uno, los sonidos que ya no necesitaba. Primero desaparecieron los insectos, luego el viento dejó de moverse entre las hojas. Finalmente, solo quedaron los ruidos que ellos mismos producían. Ese tipo de silencio no tranquiliza, presiona. Hace que cada respiración parezca demasiado fuerte, que cada paso suene como una señal. Avanzaban con más cuidado ahora, no porque alguien lo hubiera dicho, sino porque el cuerpo empezó a anticipar algo que la mente aún se resistía a nombrar. Los músculos tensos, los movimientos más lentos, las miradas que se detenían más tiempo en cada sombra. Nadie hablaba, no por miedo explícito, sino porque cualquier palabra habría roto una concentración frágil, y romperla se sentía peligroso. El espacio se abrió de repente, no de forma abrupta, pero sí lo suficiente como para alterar la dinámica. Los árboles se separaron un poco, creando una zona más despejada. La luz volvió a entrar con más fuerza. Ese cambio generó una falsa sensación de alivio. Es común en cuando el entorno se vuelve más visible. El cerebro interpreta que hay control, que el peligro, si existe, podrá ser visto a tiempo. Uno de ellos exhaló profundamente, otro se permitió una sonrisa breve, nerviosa. El silencio parecía haber sido solo una fase, algo temporal, un susto exagerado. Fue entonces cuando ocurrió. No fue un ataque inmediato, no hubo gritos, no hubo una aparición clara. Lo que hubo fue una pausa extraña, un segundo más largo de lo normal, donde todo pareció detenerse, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Uno de ellos sintió que algo no encajaba. No sabía qué, no podía señalarlo, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente se quedó quieto. Los demás tardaron un instante más en notar la tensión. Cuando lo hicieron, ya era tarde para volver a un estado de normalidad, porque una vez que el miedo entra en escena, no se va con facilidad. Se escuchó un sonido bajo, no fuerte y no lejano, tan cercano, demasiado cercano. No era un ruido que perteneciera al paisaje habitual, no era viento ni animal pequeño, era algo más pesado, más deliberado. Alguien giró la cabeza, otro dio un paso atrás. El espacio abierto, que segundos antes parecía un alivio, ahora se sentía como una exposición innecesaria. El sonido se repitió, esta vez, desde otro punto. No se movía rápido, no necesitaba hacerlo. Sabía que ya había sido detectado, y eso, paradójicamente, aumentó la tensión. Los cuerpos reaccionaron de formas distintas. Uno se quedó inmóvil, otro empezó a respirar de forma irregular. Alguien apretó los puños. Ninguna de esas reacciones ayudaba, pero todas eran inevitables. El silencio volvió a cerrarse alrededor. Un silencio distinto, no vacío encargado en ese momento. El aviso inicial regresó a la mente de uno de ellos, no como una imagen clara, sino como una sensación amarga. La certeza de que no había estado ahí por casualidad, de que alguien, en algún momento, había intentado evitar exactamente esto, pero el pensamiento llegó tarde. El movimiento fue rápido, pero no caótico. No fue un estallido, fue una irrupción controlada, un desplazamiento que aprovechó la confusión, la separation, la falta de preparación. No todos vieron lo mismo, no todos entendieron lo que estaba pasando, pero todos sintieron el cambio inmediato, la transición de observadores a participantes. El espacio abierto se convirtió en un escenario sin salidas claras. Las direcciones posibles se mezclaron. El cuerpo buscó huir antes de decidir hacia dónde. Hubo un grito. No dio tiempo a procesarlo, solo confirmó lo que ya se sabía. El aviso ya no importaba, porque cuando el peligro deja de ser teórico y se vuelve presente, no hay cartel que pueda ayudarte. Solo queda reaccionar. Y muchas veces, reaccionar no es suficiente. Después del primer movimiento, el tiempo perdió coherencia. No se volvió lento ni rápido. Simplemente dejó de seguir una lógica reconocible. Los segundos se estiraron y se comprimieron de formas imposibles, como si el cuerpo ya no pudiera medirlos con precisión. La dispersión fue inmediata, no porque alguien gritara órdenes,
sino porque cada persona reaccionó desde un impulso distinto, un huida en bloqueo, en confusión, cuando no hay un plan previo. El miedo decide por ti. Uno de ellos corrió sin mirar atrás. Sus pasos fueron torpes, desordenados, chocando con ramas y piedras. El sonido de su propia huida lo envolvía, impidiéndole escuchar cualquier otra cosa. En ese estado, la mente se reduce a una sola idea: moverse. Otro intentó orientarse. Giró sobre sí mismo, buscando el sendero, buscando algo familiar. No encontró nada. Todo parecía igual: en árboles o en sombras, espacios que se cerraban. La idea de regresar se volvió abstracta. No había un punto claro al cual volver. El lugar ya no era el mismo que habían recorrido antes. O quizás siempre había sido así, y ellos recién ahora lo estaban viendo sin el filtro de la calma. Los detalles que antes pasaron desapercibidos ahora se imponían con violencia. Ramas bajas que golpeaban el rostro. Suelo irregular que hacía perder el equilibrio. Espacios demasiado estrechos para moverse con rapidez. El sonido volvió, más cerca, no constante, no apurado. Eso fue lo más inquietante. No había prisa en Elan. No había desesperación. Se movía con una seguridad que no necesitaba velocidad. Alguien cayó. No fue un tropiezo leve, fue una caída completa. El cuerpo golpeó el suelo con un sonido hueco. El impacto sacó el aire de los pulmones. Intentó incorporarse de inmediato, pero el terreno no ayudaba. Las manos resbalaban. La vegetación se enredaba en la ropa. Ese momento fue decisivo, porque cuando el cuerpo queda a nivel del suelo, la percepción cambia. Todo se vuelve más grande, más cercano, más amenazante, gritó Anne. No para pedir ayuda, para liberarse del pánico. El grito duró poco. Fue interrumpido. No de forma abrupta, sino con una eficacia inquietante. Los demás escucharon algo. No supieron exactamente qué, pero bastó para confirmar lo que ninguno quería aceptar por completo. Ya no estaban todos. Ese tipo de comprensión no llega como una frase clara. Llega como un vacío, como una ausencia repentina que se instala en el pecho. El movimiento se volvió más errático. Correr ya no parecía una solución, pero quedarse quieto tampoco. Cada decisión se sentía equivocada incluso antes de tomarla. Uno de ellos se escondió. Se metió entre la vegetación, intentando reducir su presencia, su sonido, su respiración. El cuerpo temblaba sin control. Cada músculo gritaba por moverse, pero la mente imponía quietud. Permanecer inmóvil parecía, en ese instante, la única estrategia posible. Escuchó pasos a no humanos en no completamente. Eran irregulares en pesados, demasiado seguros para ser fruto del azar. Se acercaron a Anse, detuvieron, cambiaron de dirección. El corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía imposible que no fuera escuchado. Cada inhalación se sentía como un riesgo. El aire entraba en los pulmones de forma desigual, provocando pequeños sonidos imposibles de controlar. Anne pensó en el cartel, esta vez con claridad. Recordó el color en la forma, la simpleza del mensaje, y por primera vez entendió algo que antes había ignorado. El aviso no estaba dirigido a todos, estaba dirigido a quienes creían que no les aplicaba. El sonido se alejó. No fue alivio inmediato, fue una espera tensa, un tiempo suspendido, donde cualquier movimiento podía ser el último. El cuerpo quedó rígido, atrapado entre la necesidad de huir y el terror de ser detectado. Cuando finalmente se atrevió a moverse, lo hizo despacio, demasiado despacio. Cada gesto calculado, en cada rose evitado, pero el lugar ya había cambiado la dinámica. Ya no era un espacio que se pudiera recorrer, era un territorio que decidía, y en ese territorio, el aviso ya no tenía función alguna. No porque fuera incorrecto, sino porque había llegado demasiado tarde para importar. El lugar no reaccionó después, no cambió. No mostró señales visibles de lo que había ocurrido. El viento volvió, lento, casi indiferente, y los sonidos naturales regresaron de forma gradual, como si nunca se hubieran ido del todo. Para cualquiera que llegara más tarde, no habría ninguna evidencia inmediata de nada. Eso es lo más perturbador de ciertos lugares. No guardan memoria visible. Uno de ellos seguía con vida. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su cuerpo estaba agotado, cubierto de tierra y rasguños, pero seguía avanzando. Ya no corría, no tenía energía para eso. Simplemente caminaba con una determinación vacía, impulsado más por la inercia que por un plan real. La noción de dirección era confusa. El entorno parecía repetirse en árboles similares, formaciones rocosas idénticas, sombras que engañaban. Cada intento de orientarse terminaba en más dudas. Era como si el lugar estuviera diseñado para desarmar cualquier intento de lógica. Pensó en llamar,
en gritar nombres, pero la idea murió antes de convertirse en acción. Gritar significaba anunciarse, y anunciarse ya no parecía una opción segura. El silencio ahora era distinto, no era opresivo, sino cansado, como si el lugar ya hubiera terminado lo que necesitaba hacer. Esa sensación era aún más inquietante, porque implicaba que lo ocurrido no había sido un accidente, sino parte del funcionamiento normal del lugar. Encontró restos del sendero original casi por casualidad. Una piedra reconocible, un tramo de tierra más firme. No fue un alivio inmediato, fue una confirmación amarga de que el regreso siempre había estado ahí, solo que habían elegido ignorarlo cuando aún era fácil. Cada paso hacia atrás se sentía más pesado que los habían llevado adelante. No por el terreno, sino por el peso de la comprensión. Volver significaba atravesar mentalmente todo lo que había pasado. Cada decisión equivocada, cada señal ignorada, cada momento en que pudieron detenerse y no lo hicieron. El cartel apareció de nuevo al final, exactamente en el mismo lugar, sin cambios, sin marcas, sin indicios de haber sido testigo de algo en rojo, desgastado, silencioso. Se detuvo frente a él durante varios minutos, no porque esperara una respuesta, sino porque ahora entendía el mensaje de una forma que antes no podía. El aviso no intentaba convencer, no suplicaba, no amenazaba, simplemente establecía un límite. Detrás del cartel, el mundo volvía a sentirse normal. La carretera, sonidos lejanos, la idea de ayuda. Delante, el lugar seguía igual que siempre, inalterado, listo para el próximo que confundiera curiosidad con control. Nadie más salió. Días después, otros visitantes pasaron por ahí. Vieron el cartel, algunos se detuvieron a leerlo, otros lo fotografiaron, unos pocos lo ignoraron con la misma ligereza de siempre. El ciclo continuó sin necesidad de intervención, porque los avisos no existen para asustar. Existen porque alguien en algún momento ya pagó el precio de no escucharlos. Y aún así, siempre habrá quien crea que esta vez será diferente. Hay lugares que no necesitan perseguirte, no necesitan moverse, solo esperan a que alguien decida que sabe más que el aviso, que el peligro es exagerado, que las reglas aplican a otros. La mayoría de las tragedias no comienzan con un acto valiente, sino con una pequeña desobediencia cómoda. Un paso más, un solo un poco, un silencio que nadie se atreve a romper. El cartel seguirá ahí mañana y pasado mañana. No cambiará su mensaje. No aprenderá de las historias que se acumulen detrás de él. Esa parte siempre le corresponde a quien lo lee. La pregunta nunca es por qué el lugar era peligroso. La pregunta es por qué, cuando todo indicaba que no debías seguir, decidiste hacerlo igual. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Nos vemos pronto.